Vamos a echar un vistazo a la figura histórica de Jesús de Nazaret, al mundo que le tocó vivir y a por qué sus palabras tuvieron un impacto tan profundo. Aquí la idea no es entrar a debatir su divinidad, sino intentar entender al hombre dentro de su contexto, en una época y un lugar muy concretos. Pues mira, para los poderes de su tiempo, fue las dos cosas a la vez. Y para entender esta dualidad, esta contradicción, primero tenemos que viajar a un mundo que de verdad estaba esperando desesperadamente a un Salvador. Es que su historia no arranca con su nacimiento, empieza mucho antes. Es la historia de un pueblo, con un camino largo y difícil, siglos y siglos que fueron moldeando lo que esperaban. Un pueblo que se sentía elegido por Dios, pero cuya realidad era básicamente una sucesión de desastres. Venga, vamos a meternos de lleno. Estamos en Judea, una tierra bajo ocupación romana. El ambiente, pues imagínatelo, una olla a presión a punto de estallar, llena de tensión y ganas de rebelión. Durante siglos, el pueblo judío había vivido bajo el yugo de un imperio tras otro. Y claro, según su fe, ese pacto sagrado que tenían con Dios, si les pasaban estas tragedias solo podía ser por una cosa, por sus propios pecados. Así que la esperanza era clara. Si volvían a ser fieles, Dios cumpliría su promesa y por fin les enviaría un Salvador. Toda esta historia de opresión, como es lógico, alimentó una esperanza muy poderosa. Pero esperaban algo muy concreto. Esperaban a un Mesías, sí, pero a un rey guerrero que les devolviera la libertad, la dignidad y la prosperidad que tanto querían. Pero claro, la figura que apareció por la campiña de Galilea pues no se parecía en nada, pero en nada de nada, a ese rey que estaban esperando. Es que el contraste no podía ser más brutal. En lugar de un rey guerrero, lo que aparece es un humilde artesano de clase baja, un tecton, como se decía, en vez de un ejército de rebeldes quienes le siguen, pescadores, recaudadores de impuestos y otros marginados sociales. Y esta frase resume su misión a la perfección. En el desierto, la historia cuenta que se enfrentó a las tentaciones del poder terrenal, y las rechazó todas. No buscaba un reino de este mundo. Su misión era espiritual, no política. Eligió el propósito por encima del poder inmediato. Su objetivo no era derrocar a Roma. No iba de eso. Lo suyo era introducir una forma de vida tan radical que hacía temblar los cimientos de la sociedad y la religión de su tiempo. Por ejemplo, el escándalo que montó al curar a los enfermos en sábado. Básicamente, vino a decir que el día de descanso se hizo para servir a las personas, y no al revés. Para él, las reglas debían estar siempre al servicio del amor y la compasión. Esta pregunta no era nada inocente, tenía mucha miga. En aquella época, prójimo se entendía como un compatriota, otro israelita, quedaban fuera los extranjeros y desde luego enemigos religiosos, como los samaritanos. Y Jesús respondió contando una historia que lo cambió todo. Primero, a un hombre le dan una paliza y lo dejan medio muerto. Luego pasan por allí dos figuras religiosas muy respetadas y lo ignoran. Y al final es su enemigo, un samaritano, quien se detiene y lo ayuda. Con esto, Jesús le da la vuelta a la pregunta. Ya no es quién es mi prójimo, sino quién se comportó como prójimo. La clave está en la acción, en la compasión. Y aquí llegamos al punto más radical de su ética. En una tierra llena de rebeldes que pedían violencia contra el ocupante romano, este mandato iba en contra de todo instinto de venganza. Era una llamada a romper el ciclo de represalias, una auténtica revolución, pero no con espadas, sino del espíritu. Claro, cuando llevó este mensaje tan subversivo al corazón del poder religioso y político, a Jerusalén, el choque de trenes se volvió inevitable. Sus acciones en el templo fueron un ataque directo al sistema. El templo no era solo un lugar de culto, era un centro económico del que se lucraban las élites, las mismas que colaboraban con Roma. Al llamarlo cueva de ladrones, estaba desafiando su legitimidad y su bolsillo. El gobernador romano Pilato ofreció a la multitud una elección de lo más simbólica. Por un lado, Barrabás, cuyo nombre significa Hijo del Padre, que representaba justo al Mesías guerrero que esperaban. Por otro, Jesús, al que también llamaban Hijo del Padre, y que ofrecía un camino a la salvación totalmente distinto. Y la multitud, animada por las autoridades, eligió lo que ya conocía, la visión de la rebelión violenta. Así, Jesús fue condenado y crucificado por el Estado romano. Y ojo, no por blasfemia, sino como una amenaza política, un supuesto rey que desafiaba al mismísimo César. Pero para sus seguidores, su ejecución no fue el final de la historia, ni mucho menos. Fue el comienzo de un movimiento que acabaría siendo global. Que el velo del templo se rasgara en dos fue un símbolo potentísimo. Para sus seguidores significaba el fin del antiguo sistema religioso. Su sacrificio había creado un camino nuevo y directo hacia Dios, sin necesidad de intermediarios ni de los rituales del templo.
Convencidos de que había resucitado, sus discípulos se lanzaron a difundir su mensaje. Empezaron a formar comunidades basadas en una ética de amor y cuidado de los marginados, unos valores que chocaban de frente con los del Imperio Romano, que se basaban en la dominación y la violencia. Y el movimiento creció de una forma imparable, tanto que, 3 siglos más tarde, el mismo imperio que lo había ejecutado como a un criminal adoptó sus enseñanzas como su religión oficial. El legado de este humilde carpintero de Galilea sigue resonando, sigue provocando y sigue planteando preguntas fundamentales. Su mensaje desafió a todo un imperio hace 2000 años. La pregunta que queda en el aire es: ¿a quién o a qué desafía hoy?